Ahora vamos a entrar en el estudio, que sería considerado la parte 2. Vamos a ver qué nos muestra la experiencia del pueblo adventista. ¿Cuál fue la luz que Dios le dio a este pueblo? ¿En qué constituye? ¿Y qué podemos aprender nosotros de ello? Número 1, mensajes selectos, tomo 2. Vemos nosotros los mensajes de los 3 ángeles en su contexto más amplio. Porque no es solamente el juicio ha llegado, no es solamente salir de ella por lo mío y no participe de sus plagas. Eso no es el mensaje de los 3 ángeles. Eso es una lectura superficial. Vamos a ver qué podemos nosotros aprender de la experiencia del pueblo de Dios. Estamos leyendo ahora palabras de la inspiración. Cristo declara mediante su sierva. El primer y segundo mensajes fueron dados en 1843 y 1844. Y ahora nos hallamos bajo la proclamación del tercero. Pero los 3 mensajes deben ser proclamados todavía. Es tan esencial ahora como lo ha sido siempre que sean repetidos a aquellos que buscan la verdad. Mediante la pluma y la voz debemos hacer resonar la proclamación, mostrando su orden, la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. Y me voy a detener. Vamos a hacer una pausa. ¿Es importante las profecías? Absolutamente. Nos conllevan al mensaje del tercer ángel. Si rechazamos las profecías y la proclamación de lo que fue dado bajo el mensaje del primer ángel y el segundo ángel, no podemos llegar al mensaje del tercer ángel. Y ustedes van a notar que dice que deben de ser proclamados todavía, queriendo decir que lo que empezó en el 43 y el 44 sigue siendo verdad presente. Eso es claro. No puede haber un tercero sin el primero y el segundo. Estos mensajes debemos darlos al mundo mediante publicaciones, discursos, mostrando en la línea de la historia profética las cosas que han sido y las cosas que serán. ¿Y cuáles son las profecías a las cuales ella está haciendo referencia dentro del mensaje del primero y segundo ángel? Seguimos leyendo en ese mismo contexto. El libro que fue sellado no era el libro de Apocalipsis, sino aquella parte de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. La escritura dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Cuando el libro fue abierto, después de Daniel 12:4, porque Daniel 12:4 es cerrado, Daniel 12:5 al 13 da una explicación, pero que quedó sellado, no había entendimiento hasta después en el tiempo del fin. Tiempo del fin, 1798. Ahora la hermana White nos une con Apocalipsis 10:6. Nos dice que el tiempo, cuando el libro fue abierto, se hizo la proclamación que el tiempo no será más. ¿Cuál fue la revelación que ayudó a entender las profecías de Daniel 12? Apocalipsis 10:6. ¿Cuál fue la proclamación que se hizo? El tiempo no será más. Se detiene el tiempo. Y para aquellos que es por primera vez que escuchan esta frase o no entienden qué se refiere a qué significa que el tiempo no será más, les recomiendo que estudien y vean toda la serie del Clamor de Medianoche que está en nuestro canal para que puedan entender. El libro de Daniel está ahora desellado y la revelación hecha por Cristo a Juan ha de llegar a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento, un pueblo ha de ser preparado para permanecer firme en los últimos días. Seguimos leyendo el mismo contexto. Este mensaje, si es atendido, llamará la atención de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Número 1, lo primero que se encuentra dentro en primer ángel, un examen minucioso de la palabra. ¿Qué cosa constituye el mensaje del primer ángel? El estudio de las escrituras. Cuando tú dices, estoy predicando el mensaje del primer ángel, asegúrate que estás enseñando un examen minucioso a la palabra. Esa palabra minucioso es lo que diríamos en inglés picky. Picky, pudiéramos decir en otra palabra en español, algo que es extremadamente selecto. Es tan selecto que si no se ve bien y está en tu plato, tú no lo quieres. Tiene que ser tan bien preparado que si tiene más mínimo defecto, no sirve. Un examen minucioso incluye una mente con ideas no preconcebidas. No pueden haber ideas humanas. Eso es lo primero que está en el mensaje del primer ángel. Y seguimos leyendo. Y hacia la verdadera luz con respecto al poder que ha cambiado. Y este es lo segundo que está en el mensaje del primer ángel, el sábado del séptimo día por un sábado espurio. Cuando tú dices que tú estás predicando el mensaje del primer ángel, tienes que predicar
lo que sucedió en la Reforma, cómo la Iglesia Católica cambió el sábado del Señor por el sábado humano. Número 3, para aquellos que dicen que el tema de la deidad no está en el mensaje del primer ángel, confirmación de la hermana White, el único Dios verdadero ha sido abandonado. Único, no el Dios trino verdadero, ni el Dios en 3 personas verdadero, ni los 3 seres celestiales, no. El único Dios verdadero ha sido abandonado. Porque ¿en qué ha sido casi todo el énfasis de la Iglesia Católica? Jesús. ¿En qué es el énfasis las iglesias protestantes? Jesús. ¿En qué es el énfasis de las iglesias pentecostales, evangélicas y modernas? Jesús. ¿En qué es el énfasis de las iglesias no denominacionales? Jesús. ¿A quién se ha sacado de la imagen? Al único Dios verdadero. ¿Y qué se ha hecho con Jesús? Bueno, a los que son trinitarios lo han quitado como el Hijo engendrado del Padre. A los que son unicitarios lo han eliminado completamente como otro ser o una persona separada del Padre. Y para aquellos que están dentro del movimiento del Padre y el Hijo, han desechado al Padre y han reemplazado el Evangelio con todo Cristo. Jesús solo. Eso se llamaba el movimiento de Jesús solo en el tiempo de los pioneros. Y ellos se opusieron ante ese espíritu. Incluso James White, Review and Herald, 1878, noviembre 4, declaró que Dios se apiade de aquellos que solamente tienen un evangelio donde solamente contiene al Hijo. Hermanos, esto es serio. El mensaje del primer ángel, miren ustedes, 1, 2 y 3, las cosas que tiene. ¿Qué más tiene el mensaje del primer ángel? Su ley ha sido desechada. El mensaje del primer ángel nos declara a nosotros que la ley de Dios está vigente. Su sagrada institución del sábado ha sido pisoteada en el polvo por el hombre de pecado. El cuarto mandamiento tan claro y explícito ha sido ignorado. El memorial del sábado que declara quién es el Dios viviente, y ahora viene los números 5 que están en el mensaje del primer ángel, el creador de los cielos y la tierra, la creación, ha sido derribado y en su lugar se ha dado al mundo un sábado espurio. De este modo se ha abierto una brecha en la ley de Dios. Un sábado falso no podría ser una norma verdadera. En el mensaje del primer ángel se insta a los hombres a adorar a Dios, nuestro creador, quien hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ellos han rendido homenaje a una institución del papado, invalidando así la ley de Jehová. Sin embargo, habrá un aumento de conocimiento sobre este tema. Ella vio lo que nosotros hoy estamos experimentando. Sigue diciendo bajo ese mismo contexto, Mensajes Selectos, tomo 2 o libro 2 o volumen 2, el capítulo que tiene que ver con el mensaje de los 3 ángeles, ahora aumentado. ¿Cómo era que estaba el título? Vamos a buscarlo aquí. El mensaje de los 3 ángeles en su contexto más amplio, ¿verdad? Sigue diciendo, el mensaje proclamado por el ángel que vuela en medio del cielo es el evangelio eterno. Y ese es el número 6 y lo vamos a ver. El mismo evangelio que fue declarado en el Edén cuando Dios dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o en el pie. Hermanos, esto es el mensaje de la justificación por la fe, la justicia de Cristo. Cristo en nosotros la esperanza y gloria, la enemistad que Dios va a poner entre nosotros y Satanás. Está en el mensaje del primer ángel. Algunos creen que el mensaje de la justificación por la fe no estaba en el pueblo adventista hasta 1888. Hermanos, Habacuc capítulo 2, de ahí donde proviene el adventista, de ahí donde proviene la reforma. El justo por la fe vivirá. Siempre la justificación por la fe, la justicia de Cristo ha sido esencial para la fe adventista. Ahora bien, hubo grandes revelaciones en el 1888. No tiene nada que ver con fiestas, no tiene nada que ver con el carácter de Dios en la manera en que aquellos que dicen que es el carácter de Dios lo declaran. Si lo tiene que ver con respecto a su ley, si tiene que verlo con respecto a que es Cristo quien obra en nosotros, pero no tiene nada que ver con otros temas que se han levantado después de entonces. Es interesante que hasta aquí hemos visto 6 cosas que están dentro del mensaje del primer ángel. He aquí la primera promesa de un Salvador que se presentaría en el campo de batalla para contender contra el poder de Satanás y prevalecer sobre él. Cristo vino a nuestro mundo para representar el carácter de Dios tal como éste se haya representado en su santa ley. Pues su ley es un trasunto de su carácter. Cristo fue a la vez
Y aquí viene la otra revelación del mensaje del primer ángel. La ley y el evangelio es Cristo. El ángel que proclama el evangelio eterno proclama la ley de Dios, pues el evangelio de su salvación conduce a los hombres a la obediencia a la ley, mediante la cual sus caracteres son formados a semejanza de la divinidad. Esto es de mucha importancia. Miren todos ustedes lo que está dentro del mensaje del primer ángel. Y no lo estamos estudiando, lo estamos identificando, los puntos. Imagínense ustedes predicar cada aspecto. Se ha estado predicando, se ha estado presentando, se ha estado profundizando. Hermanos, vamos a entrar ahora en el mensaje del segundo ángel. Recuerden que esto es una segunda parte, porque ya si estaban para un sermón, fue la primera parte. Ahora estamos haciendo un estudio. Estamos indagando, estamos investigando. Si el mensaje del primer ángel está constituido de diferentes luz o de verdades que Dios ha entregado, ¿cuáles son una de las cosas que se encuentran dentro del mensaje del segundo ángel? Ojo. Primeros escritos, el mensaje del segundo ángel. ¿Cómo las iglesias se negaron a recibir el mensaje del primer ángel? O sea, que se rechazaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Fíjense ustedes. Rechazaron la luz del cielo y cayeron en desgracia ante Dios. Confiaron en sus propias fuerzas o su propio entendimiento y explicación de los versículos de la Biblia. Y al oponerse al primer mensaje, se colocaron en una posición en la que no pudieron ver la luz del mensaje del segundo ángel. Y queridos hermanos, aquí nosotros podemos hacer, podemos expandir un detalle. Si esto sucede al negar el mensaje del primer ángel, lo mismo sucede al negar lo que contiene el mensaje del segundo ángel y no se puede avanzar al tercero. Ojo. No se puede avanzar al tercero si estamos rechazando y estamos en oposición contra el mensaje del primero y segundo ángel. Así que vamos a ver qué más sigue diciendo la sierva del Señor. Pero los amados de Dios que eran oprimidos aceptaron el mensaje. Babilonia ha caído y dejaron las iglesias. Cerca del final del mensaje del segundo ángel, en el medio de esa proclamación, pero cerca del final, vi una gran luz, no una luz, no una revelación. No es un mensaje simple. Una gran luz del cielo que resplandecía sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta luz parecían tan brillantes como el sol. Y oí las voces de los ángeles que clamaban: he aquí viene el esposo, salid a recibirlo. ¿Qué cosa es? Este fue, declara la sierva del Señor, el clamor de medianoche que daría poder al mensaje del segundo ángel. Los ángeles fueron enviados del cielo para despertar a los santos desanimados y prepararlos para la gran obra que tenían por delante. ¿Se está acabando la obra en el mensaje del segundo ángel o está por empezar en su momento más grande? Ojo. Ojo, porque ellos estaban desanimados y no estaban preparados. Y el mensaje del segundo ángel es lo que le dio un gran ímpetu a la fuerza, a la obra, porque tenían que hacer una gran obra por delante. Ahora bien, hermanos, qué interesante. Por eso al principio dije, aquellos que no entienden ciertas cosas tienen que ir a escuchar el clamor de medianoche. Ustedes que han venido siguiéndonos, ahora van a poder entender un poco más lo que estamos leyendo. Porque las profecías del clamor de medianoche son 5 evidencias para probar el santuario, para probar 1844, para probar que Cristo está intercediendo por ti y por mí en el lugar santísimo. Es esencial para nuestra fe. Dice ella que los hombres más talentosos no fueron los primeros en recibir este mensaje, el mensaje del segundo ángel, ni tampoco el clamor de medianoche. Los ángeles fueron enviados a los humildes y devotos y los impulsaron a clamar: he aquí viene el esposo, salid a su encuentro. Ojo, mi querido hermano, esto no se trata solamente de decir lo que dice la Biblia de una manera superficial. Lo que está declarando es que ellos predicaron toda la plenitud del mensaje del segundo ángel, toda la plenitud del clamor de medianoche, que se resume en estas palabras, porque es un código. Así como hay varios códigos en la Biblia, así como el mensaje del primer ángel incluye 6 puntos, pues el mensaje del segundo ángel también tiene sus puntos y está abajo de esas palabras. Dice que quienes recibieron el clamor se apresuraron y en el poder del Espíritu Santo proclamaron el mensaje y animaron a sus hermanos desanimados. Esta obra no se basaba en la sabiduría ni en el saber de los hombres, sino en el poder de Dios,
y sus santos que oyeron el clamor no pudieron resistirse. Los más espirituales recibieron primero este mensaje y quienes habían liderado la obra anteriormente fueron los últimos en recibirlo y ayudar a difundir el clamor. Aquí viene el esposo Salit a su encuentro. Yo estuve en una reunión este fin de semana y me encontré con uno de los hermanos que fueron unos de los miembros fundadores originales. Estoy hablando 1980, 1990, de los que empezaron a proclamar la verdad del Padre y el Hijo fuertemente aquí en Estados Unidos. Ellos habían empezado bien, tenían varias cosas, pero empezaron a entrar problemas, diferencias de doctrina, el pueblo se empezó a dividir, nadie quería estar organizado apropiadamente, tremendo desastre. Y yo les estaba haciendo comentarios de esto y les decía, ¿ustedes han estudiado esto y han estudiado aquello? Y ellos me decían, no, no habíamos visto esto. Y estaban emocionados, estaban llenos de alegría. Ellos me decían, ¿cuánto tiempo tú llevas en esto, hermano? Y eso, y le digo, yo soy un bebé en comparación a ustedes. Yo ni siquiera había nacido cuando ustedes estaban predicando el mensaje del Padre y del Hijo. Pero es que Dios está dando luz. Y se les compartió ánimo. Ánimo, mis queridos hermanos. Ánimo es lo que hace falta. No estar discutiendo, no estar peleando, no estar en debates, no estar perdiendo el tiempo en tratar de convencer al otro porque el otro no ve o el otro no entiende. No, hermanos. Ánimo. Todos tienen problemas. Todos tienen dificultades. Ánimo. Aquí lo dice claramente ella. Los más espirituales recibieron primero este mensaje y quienes habían liderado la obra anteriormente fueron los últimos a recibirlo. Pero esta obra se trataba de animar. Proclamaron el mensaje y animaron a sus hermanos. Declara ahí la sierva del Señor. Lo pueden ver aquí. Proclamaron el mensaje y animaron. ¡Wow! El mensaje del segundo ángel incluye ánimo. Seguimos leyendo. Ahora en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 170. Dios está sacando un pueblo, no a unos pocos individuos aislados aquí y allá, uno creyendo una cosa y otro otra. Los ángeles de Dios están realizando la obra que se les ha encomendado. El tercer ángel está guiando. El mensaje del tercer ángel está guiando y purificando a un pueblo. Y este debe avanzar unido junto con él. Algunos se adelantan a los ángeles que dirigen a este pueblo, pero tienen que desandar cada paso y seguir con mansedumbre, sin ir más deprisa de que los ángeles lo guían. Así que Dios está sacando un pueblo, no a unos pocos individuos aislados aquí y allá. No. Esos no son los que Él está sacando. Así que no vamos a participar de ese espíritu de independencia, hermanos. Vamos ahora a primeros escritos, el llamado a la organización de la iglesia. Dice la sierva del Señor, y así se llama el subcapítulo o el capítulo, no sé cómo se diría. Dice, la hermana Beatriz está preguntando la página. Mi hermanita, primeros escritos, el mensaje del segundo ángel, y la otra es mensajes selectos, tomo 2, los mensajes de los tres ángeles en su contexto más amplio. Está por la página 201 y 204, pero hay que buscarla en el libro en español porque yo lo saqué del libro en inglés. Por ahí están los capítulos y les recomiendo que lo lean todo. Tarea. Ok, ahora bien. Primeros escritos, el llamado a la organización de la iglesia. Dice la sierva del Señor. Pero con estas nuevas oportunidades y con un mayor número de personas aceptando el mensaje, algunos elementos discordantes surgieron en medio de ellos. Si estos no hubieran sido refrenados, la obra hubiera sufrido un gran perjuicio. Pero aquí, una vez más, vemos la providencia de Dios guiando a su pueblo, pues el 24 de diciembre de 1850, en una visión dada a la hermana White, ella nos relata, y aquí viene la visión: vi cuán grande y santo era Dios, dijo el ángel, caminad con cuidado ante él, pues él es alto y sublime, y la orla de su gloria llena el templo. Vi que todo en el cielo estaba en perfecto orden. Dijo el ángel, mirad que Cristo es la cabeza. Movedos con orden, que todo tenga un propósito. Recibió la hermana White una visión con respecto a que todo esté en orden, que todo esté organizado. Absolutamente. Dice ella, dijo el ángel, contemplad y reconoced cuán perfecto, cuán hermoso es el orden en el cielo. Seguidlo. Llevó tiempo lograr que los creyentes en general llegaran a apreciar la necesidad y el valor del orden evangélico. En inglés, gospel order.
sus experiencias pasadas en las iglesias protestantes de las cuales se habían separado los llevaron a ser cautelosos. ¿Ve? La gente tenía temor, la gente tenía miedo. Oh, me trataron así, me hicieron aquello, mira lo que pasó en aquella iglesia, mira que fulano de tal, mira que aquel pastor. Y la gente cree, no, organización no funciona. No, organización no funciona cuando no se hace bajo el Espíritu de Cristo. No funciona cuando se hace al revés a lo que Dios instituye. Cuando se hace como Dios manda, es una bendición. Salvo en aquellos lugares donde la necesidad práctica era muy evidente, el temor a propiciar la formalidad frenaba a los creyentes a la hora de organizar la iglesia. No fue sino hasta una década después de la visión de 1850 que finalmente se pusieron en práctica planes más maduros para la organización. En 1860, en relación con la organización de la obra editorial, se eligió un nombre. Algunos pensaban que Iglesia de Dios sería apropiado, pero prevaleció la opinión de que el nombre debía reflejar las enseñanzas distintivas de la iglesia. Adoptaron el nombre de Adventista del Séptimo Día. Al año siguiente, algunas agrupaciones de creyentes se organizaron formalmente como iglesias y las iglesias de Michigan formaron una asociación estatal. Pronto surgieron varias asociaciones estatales. Luego, en mayo de 1863, se organizó la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Esto nos sitúa 5 años más allá de la época abarcada por primeros escritos. Hermanos, antes de que la iglesia estuviera formalmente organizada, habían 100 iglesias, alrededor de 3,000 miembros y 8 conferencias estatales. 8 conferencias estatales. La organización siempre fue parte del pueblo de Dios desde el principio. Por hoy en día nos hemos adaptado al desorden y a la individualidad y al mismo tiempo a la independencia los unos de los otros. Este fin de semana yo estaba con el pastor Houston, pastor de nuestra iglesia en Mississippi. La asociación empezó con 2 iglesias, ya vamos por casi 4. Tenemos varias plantaciones de iglesias, varios grupos que están empezando a organizarse, que están empezando a hablar, a reunirse, a estudiar. La obra está avanzando. Y el pastor Houston me explica, hermano Yeser, me encanta, me fascina los hispanos en la obra. Y yo le dije, háblame, ¿de qué estás hablando? Y él me dice, muy parecida a la mentalidad que existía en el tiempo de los discípulos y en la iglesia primitiva y también la iglesia apostólica. Porque allá el pensamiento es como el pensamiento asiático y muy parecido al pensamiento hispano. Es una mente colectiva. Yo le estaba explicando a él que no hay lealtad hoy en día y que eso es importante para nosotros. Y esto fue lo que lo conllevó a él a apreciar tanto la obra hispana. Él entiende que para nosotros, por lo menos en lo que nosotros tenemos como principios, ya sea como familia y como iglesia local aquí en Carolina del Norte, si hay uno necesitado, todos estamos necesitados. Si hay uno sufriendo, todos estamos sufriendo. Si hay uno en problema, todos estamos en problema. Si hay alguien que se burla y menosprecia a uno de nosotros, nos menosprecia a todos. Si hay alguien que le falta respeto a uno de nosotros, le falta respeto a todos nosotros, porque somos un cuerpo, porque debemos ser una familia, porque debemos ser un vínculo. Pero hoy en día no hay lealtad. Hoy en día no, tú por allá, yo por acá. Eso es un problema tuyo, eso no es un problema mío. Por eso es que la iglesia no avanza. Pero el pastor Houston, él no está de acuerdo con ese pensamiento moderno. Él quiere que regresemos a la piedad primitiva, donde se metía alguien con un apóstol y todos los hermanos de la iglesia se levantaban y decían, hermanos, espérense, estamos hablando de un apóstol nuestro, estamos hablando de un discípulo, estamos hablando de un anciano, estamos hablando de un hermano que está entregado a servir en la obra. No podemos permitir el menosprecio, no podemos permitir estas cosas, el desorden, el desánimo. No se puede permitir que alguien venga ahora a tratar de cambiar las cosas a su manera. No, no, no. Orden, votación, igualdad, amor, lealtad. Estos son términos que deberían de ser términos familiares, pero no lo son. Incluso para algunos son términos alienígenas, fuera de este mundo. No son normales. Seguimos leyendo. Y esto yo lo saqué del suplemento de primeros escritos y está en esa parte que estábamos leyendo de el llamado a la organización de la iglesia. Dice, sin duda un factor de importancia primordial para llevar estos esfuerzos a un buen término fue un capítulo exhaustivo titulado El orden evangélico
publicado en el suplemento de Christian Experience and Views, Experiencias y Visiones Cristianas de Ellen G. White. Este aparece en la presente obra en las páginas 97 a 104 de Primeros Escritos. Yo lo saqué del libro en inglés. Ustedes tienen que buscarlo en el libro español. Ella declaró, en esa parte de el orden evangélico, yo saqué unas citas, ¿ok? Pero vayan y lean el capítulo porque tienen que hacer su tarea. El Señor ha mostrado que el orden del evangelio ha sido demasiado temido y descuidado. Hoy estamos en ese mismo problema. También declaró ella, había orden en la iglesia cuando Cristo estaba sobre la tierra. Hoy en día ni siquiera existe iglesia, no existe orden y la gente le tiene temor. Tenemos que regresar a los viejos antiguos caminos, hitos. Incluso ella también declara, tras su partida, su orden fue estrictamente observada entre sus apóstoles. Ese capítulo, hermanos, también hace énfasis en que el pueblo de Dios debe saber a quién ha elegido y enviado Dios al campo. Sin el orden del evangelio, cualquiera puede reclamar una comisión divina. Y este es el problema de la comisión divina. Miren ustedes. Esto es una advertencia. 12, manuscrito 327. El Señor designa y envía ministros no solo para predicar, pues esta es una pequeña parte de su obra. Yo escucho a todo el mundo, y nosotros también lo hemos repetido, hay que predicar, hay que predicar, hay que predicar, pero eso es una parte pequeña de la obra. Los ministros están llamados para ministrar, eso es para servir, para educar al pueblo a no ser contendientes, sino ejemplos de piedad. Hay obreros en cada departamento designados para realizar su labor. Cuando Jesús ascendió a lo alto, dio a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero ojo, querido hermano y mi querida hermana, la advertencia: algunos han entrado en la obra con una comisión humana más que divina. Hay muchos ministros que han entrado con una comisión humana más que divina. No es que sea completamente humana y nada de divino, no, dice más que divina, queriendo decir, tienen algo de divino adentro de esa comisión, pero no lo tienen todo. Tienen más de humano y poco divino. Tenemos que tener comisiones más divinas. Que la única comisión humana que exista o lo único que exista en esa comisión o en esa misión sea que le preguntan, ¿estás dispuesto? Eso sea lo único humano. Y que el hombre diga, sí, estoy dispuesto, aunque no estoy capacitado. Lo único. El resto, puro divino. Obediencia. Dice ella que estos que han entrado a la obra con una comisión humana, más que divina, se han formado a sí mismos como debatidores. Espíritu de debate. Y las iglesias, bajo su cuidado, reflejan el carácter de su labor. Lo único que quieren es que pelearse aquí, pelearse allá, el debate aquí, el debate con este, el debate con el otro. Terrible. No estaban preparados, no estaban capacitados para la obra. Sus corazones no están rectos ante Dios. En resumen, poseen una teoría, pero no una verdadera conversión ni la santificación por medio de la verdad. La gran crisis tan inminente eliminará a aquellos a quienes Dios no ha designado. Y Él tendrá un ministerio puro, verdadero y santificado, preparado para la lluvia tardía. Ojo, mis queridos hermanos, una advertencia. ¿Cuál es la comisión divina? Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3. Léanse el capítulo. La gran comisión. Dice la sierva del Señor. Recuerden que es el Espíritu de Cristo hablando a través de ella. Es Cristo mismo caminando entre los candelabros. Es Cristo dando los testimonios a la iglesia. No vayan a confundir que ella no es inspiración ni que no tiene autoridad. Ella es como Pablo, como Juan y como los otros profetas. Ojo, la comisión evangélica es el gran mandato misionero del reino de Cristo. Mandato, mandamiento. O sea que la comisión es el mandamiento o el gran mandamiento misionero del reino de Cristo. Los discípulos debían trabajar con ahínco por las almas, invitando a todos a la misericordia. No debían esperar a que la gente viniera a ellos, debían ir a la gente con su mensaje. Los discípulos debían llevar adelante su obra, y esto es clave. Quiero que presten atención a esta parte. Llevar adelante su obra en el nombre de Cristo. Y esto también es clave, lo vamos a entender.
Cada palabra, cada acción debía centrar la atención en su nombre. Fíjense ustedes, el nombre, su nombre. Vamos a ver. Pues poseía el poder vital mediante cual los pecadores podían ser salvos. Su fe debía centrarse en aquel que es la fuente de misericordia y poder. Estamos hablando del Padre. Ojo, porque algunos interpretan Cristo. Recuerden que el único Dios verdadero ha sido, ¿qué cosa? Ignorado. La gran fuente de misericordia y poder es el Padre. En su nombre, hablando ahora de Cristo, debían presentar sus peticiones al Padre y recibirían respuesta. Debían bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Cristo, la definición de esto aquí, fíjense ustedes, de esto aquí, el nombre de Cristo debía ser 1, su lema; 2, su distintivo; 3, su vínculo de unión; 4, la autoridad para su curso de acción; 5, la fuente de su éxito. Nada debía ser reconocido en su reino que no llevara su nombre, su lema, su distintivo, su vínculo de unión, la autoridad, la fuente y su inscripción. Esa parte de su inscripción, si acaso lo pudiéramos estudiar en otra oportunidad, pero está en esta misma cita. Para aquellos que estudian, lo van a ver. ¿Cuál es la inscripción que Cristo ha dado? Vamos a leer otra cita. Tenemos el derecho. Nos ha dicho que avancemos en su nombre. Ese es nuestro punto de autoridad. Nos ha dicho que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que prediquemos su evangelio. Sigue diciendo ella en otra cita, 1898, un poco antes de la que acabamos de leer en el 1905. La palabra que el Señor me ha dado para nuestros ministros y nuestras iglesias es: adelante, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y pues y enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos dice a nosotros la advertencia? Comisión humana. ¿Qué nos dice a nosotros la sierva del Señor? La comisión divina. Debemos avanzar en su nombre. Debemos de predicar el evangelio. El nombre de Cristo es nuestro lema, nuestro distintivo, nuestro vínculo de unión, la autoridad para nuestro curso de acción. Pero hay una inscripción. Hay una inscripción, hermanos. La iglesia siempre fue una y entendió lo mismo. Vayan a Primeros Escritos y lean orden del evangelio. Habiendo recibido su mandamiento de Dios, y una vez aprobados por la iglesia, eso lo dice Primeros Escritos, capítulo 100, página 100, párrafo 2, salieron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y administrar los ritos de la casa del Señor. ¿Qué es lo importante de la organización? Esto aquí mismo: administrar los ritos de la casa del Señor. Todo, la comunión, la Santa Cena. ¿Cuántos hermanos nos escriben? Hermano, no tenemos dónde hacer Santa Cena, no tenemos con quién reunirnos, no tenemos a dónde llevar a nuestros hijos, no tenemos cómo poder reunirnos y traer a otras personas de la calle. Quieren hacer campañas, pero no hay presupuesto. Quieren hacer la obra, pero no hay apoyo. Quieren repartir libros, pero no saben qué libros repartir muchas veces. O cómo poder adquirir los libros, como El Conflicto de los Siglos, Deseado a toda la gente y muchos más. Hermanos, hay una orden: sirviendo a menudo a los santos, presentándoles los emblemas del cuerpo quebrantado. Esto es la Santa Cena, y la sangre derramada del Salvador crucificado, a fin de mantener frescos en la memoria de sus amados hijos su sufrimiento y su muerte. Es importante que la iglesia obedezca el mandato, que esté organizada. Miren ustedes, Espíritu de la Profecía, volumen 4, capítulo 15. Lean el capítulo entero. Eso está en inglés. Spirit of Prophecy, volumen 4. Creo que parte de esto está en El Conflicto de los Siglos, pero no tengo toda la información en el libro en español, en qué página o qué capítulo está. Pero está Spirit of Prophecy, volumen 4, capítulo 15. El primer mensaje del ángel fue dado para separar a la iglesia de Cristo de la influencia corruptora del mundo. Esos 7 puntos importantes que vimos hace un rato atrás es lo que nos separa a nosotros de la influencia corrupta del mundo. Pero para la multitud, incluso entre los que se decían cristianos, los lazos que les unían a la tierra eran más fuertes que la atracción hacia el cielo. Prefirieron escuchar la voz de la sabiduría mundana y se apartaron del mensaje de la verdad que les llegaba al corazón.
Si nosotros queremos avanzar en la luz del mensaje del primer ángel, tenemos que romper las filas del mundo y tenemos que unirnos en las filas de orden y organización que Cristo tiene establecido. Y esto es lo que pasa. Porque algunos dicen, hermano, no veo posibilidad para la organización. Bueno, hermano, yo te digo que sí hay. Porque la iglesia en la tierra tiene que ser una con la iglesia en el cielo. Y si los ángeles en el cielo tienen orden y hay serafines, querubines y mensajeros, ¿por qué en la tierra no podemos tener ministros ancianos, diáconos? ¿Por qué no podemos tener evangelistas, obreros bíblicos, colportores? ¿Por qué no podemos tener médicos misioneros? ¿Por qué no podemos tener personas dedicadas a la obra al 100%, que puedan avanzar y predicar con todo ese amor? No uso la palabra pasión porque muchas veces algunos se ofenden, pero para aquellos que entienden a lo que me refiero, con esa devoción. ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? El límite está aquí. No es nuestro Dios. El límite está aquí. No es la circunstancia. El límite está aquí. No es el año 2026 y que Donald Trump está por pasar la ley dominical. A mí el año pasado una persona me dijo, no creo que haya que levantar iglesias porque ya pronto viene la ley dominical. Pues ya estamos levantando 4 iglesias y tenemos 4 grupos de estudios preparados, y puede ser que el año que viene, si el Señor no ha venido o si la ley dominical todavía no ha avanzado, porque mientras esté el tiempo de gracia abierto y mientras se pueda predicar el evangelio, vamos a predicar el evangelio. Mientras la gracia esté disponible y mientras no haya ley dominical, vamos a seguir levantando iglesias. Puede ser que el Señor nos dé el gran privilegio de poder levantar una iglesia con el grupo de los Amish. Eso es historia. Eso es un privilegio. ¿Y por qué el Señor ha dado ese privilegio? Yo les voy a mostrar el llamado de Pablo. Por hasta que no se cierre la gracia, no me rindo con la humanidad. Hasta que no pongan la ley dominical y el Estado me diga que para yo tener una iglesia tengo que reunirme en domingo y no en sábado, voy a seguir levantando iglesias. Porque eso es lo que hizo Nehemías. Siguió levantando el muro, reconstruyendo a Jerusalén. Pues nosotros hoy estamos reconstruyendo al cuerpo de Cristo visible en la tierra. Hermano querido y hermana querida. Seguimos leyendo The Spirit of Prophecy, volumen 4. Y disculpen que me estoy extendiendo. Les di un sermón de casi 25 minutos y esto es un estudio de casi 1 hora. Pero ya estamos terminando. Me quedan 5 slides. Así que disculpen que me esté demorando. Recuerden que les tengo una sorpresa para animarles a que se queden un ratico más. Miren esto. El término Babilonia, derivado de Babel, que significa confusión, se aplica en las escrituras a las diversas formas de la religión falsa o apóstata. Pero el mensaje que anuncia la caída de Babilonia debe referirse a algún cuerpo religioso que alguna vez fue puro y que se ha corrompido. No puede ser la iglesia romana a la que aquí se alude, pues esa iglesia ha permanecido en el estado de caída durante muchos siglos. Si el mensaje primero y el segundo ángel sonaron entre 1837 y 1844, no puede ser la iglesia caída, porque estaba caída. Tiene que ser una iglesia que estuvo pura y cayó. La iglesia de la Reforma salió, la iglesia católica se hizo pura y cayó. Los mileritas salieron de sus iglesias puros y cayeron. El pueblo adventista, no los pioneros. Los pioneros murieron fiel al estandarte. Y como dice la frase americana, estoy dispuesto a morir en esa loma, en esa montaña. No permito que nadie me diga que los pioneros se fueron a apostasía. Porque los pioneros no se fueron a apostasía, tuvieron errores, fueron infalibles, absolutamente. Pedro fue hipócrita y Pablo tenía un carácter muy fuerte, pero todos fueron llamados por Dios y fueron transformados por el Espíritu de Dios. El hecho de que los hombres sean imperfectos no quiere decir que apostataron. Que predicó el mensaje, el clamor de medianoche, Samuel Snow, apostató al cabo del día, después del 22 de octubre, absolutamente, pero presentó la luz que Dios le envió. Que John C. Wagner apostataron y se alejaron de la verdad y seguramente más nunca se volvieron a ver. No sé, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Por lo que yo leo, yo creo que uno de ellos sí regresó al redil, pero se alejaron bastante. Eso no quiere decir que lo que ellos presentaron en 1888 no era esencial. Yo tengo un amigo que colecciona el libro Los Pioneros y él tiene un libro que ni siquiera tiene la conferencia general de A.T. Jones, donde A.T. Jones declara: estos son mis mensajes en 1888. Y ustedes saben que está en ese libro, la organización. Hablando de las 2 repúblicas, que hay parte de su libro, las 2 repúblicas, está también en ese libro. La organización siempre ha sido parte del pueblo de Dios. Fue parte
del mensaje en 1888. Dios advirtió que venía una gran apostasía. Jones y Wagner trataron de animar al pueblo y trataron de ahuyentar al pueblo a caer con ese espíritu. Pero el pueblo estaba muy orgulloso. Por hoy en día se creen la gente que conocen el mensaje y no se han dedicado a analizar qué más hay, qué no estoy viendo, qué no estoy entendiendo. Dice ella, cuán apropiada resulta en cambio esta figura al aplicarse a las iglesias protestantes, las cuales profesan derivar todas sus doctrinas de la Biblia y sin embargo se hallan divididas en sectas casi innumerables. La unidad por la cual oró Cristo no existe. Y hoy en día, con todo el amor que tengo en mi corazón por el evangelio y por predicar este evangelio y por mis hermanos que conocen la verdad del Padre y el Hijo, no hay esta unidad por la cual Cristo oró. No existe. En lugar de un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, existen innumerables credos y teorías contradictorias. La fe religiosa parece tan confusa y discordante que el mundo no sabe qué creer como verdad. Dios no está presente en nada de esto. Es obra del hombre, obra de Satanás. Y algunos dicen, no, que la organización, que eso no es de Dios, que no estamos. La hermana White, primeros escritos, declara que estamos en el tiempo de reunión. La hermana White me está diciendo que donde hay diferentes teorías con respecto a quién es el Señor, con respecto a la fe y el bautismo, y hay innumerables credos y teorías contradictorias, ella es la que declara que eso no es que no es de Dios, que eso es del hombre. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero ser parte de nada que tenga el sello del hombre. Yo muero en la misma montaña, levantando el mismo estandarte que Dios le entregó a los pioneros. Hombres infalibles, absolutamente. Hombres imperfectos, definitivamente. Hombres con problemas de carácter y que muchas veces no estaban en acuerdo. Correcto. ¿Soy yo mejor que ellos? ¿Soy yo infalible? ¿Tengo yo perfección de carácter aún? ¿Acaso yo estoy de acuerdo con todos mis hermanos? No. Ni soy perfecto, ni tengo un carácter perfecto, ni estoy de acuerdo con todos mis hermanos. Por aquí estoy, dispuesto a sentarme y escuchar, dispuesto a orar y estudiar, dispuesto a decir, estoy errado, no lo había visto de esa manera. Qué interesante idea, qué argumento más potente, qué cita más reveladora. Yo estoy aquí para la comisión divina, no para la comisión humana, pero cada uno tiene que decidir. Hermanos, termino con James White, porque yo sé que hay algunos que se sienten temerosos del tema de la organización. Dice James White en Live Sketches, un libro que él escribió con Ellen G. White, por cierto. Este libro fue de ellos dos, pero él fue el editor. El tema del orden eclesiástico se había planteado de vez en cuando en la revista de 1850, la Review Herald. Así como lo hemos hecho en el Clamor, que lo vamos mencionando poco a poco. Así ellos también lo empezaron a hacer. Y ahora vemos nosotros qué hermoso, como el Señor va repitiendo la historia con su pueblo. Y la necesidad de alguna forma sencilla de organización se había discutido ampliamente en la Review Herald. Las posturas adoptadas sobre el tema de Babilonia, el significado del segundo mensaje, habían llevado a muchos de nuestros feligreses a sentir un gran temor a la organización, por sencilla que fuera. Lo hemos experimentado en la carne. No lo estamos leyendo, lo hemos experimentado. Porque si nosotros hemos estado haciendo algo en el último año, nosotros hemos estado viajando a levantar iglesias. Arise and rebuild. Levántate y reconstruye. Y nos hemos sentado con los hermanos. Algunos, tremendo temor, todo tipo de ideas, tremenda confusión. Otros, indecisos. Otros, están de acuerdo. Otros, quieren organización, pero no hay unidad doctrinal. Otros tienen unidad doctrinal, pero no quieren organización. Ustedes ven cómo es el hombre. Nunca se puede estar de acuerdo siempre. Los pioneros pasaron por esto. Dice, Babilonia significa confusión. Dios no pretendía sacar a su pueblo a la confusión de Babilonia para llevarlo a la confusión aún mayor de la falta de orden y disciplina. Esto solo empeoraría las cosas. Su propósito al sacarlo a las iglesias era disciplinarlos y unirlos para la última gran batalla de la verdad bajo el tercer mensaje. Yo quiero estar listo y preparado bajo el mensaje del tercer ángel. Pero para eso necesitamos disciplinarnos,
unirnos para la última gran batalla. No era la ambición de edificar una denominación lo que sugería la organización, sino la pura necesidad del caso. Durante un tiempo el tema de la organización fue un asunto delicado, pero la importancia de la acción unida y alguna forma sencilla de organización mediante la cual pudiéramos tener legalmente nuestros lugares de culto y la propiedad necesaria para dirigir eficientemente el departamento de publicaciones, siendo defendida con vehemencia por aquellos que veían y sentían las necesidades de la causa, nuestra gente en general pronto superó sus temores y unidos plenamente en el trabajo ha resultado un éxito. Mi querido hermano y mi querida hermana, si tú te sientes con temor por el tema de la organización, si tú sientes que no se puede, si tú sientes que es imposible, si tú sientes que no es posible, puedes superar esto en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos el derecho de ir adelante, hacer la obra, predicar el evangelio, bautizar como Cristo comisiona a su pueblo, creer cada palabra. Fue un éxito para los pioneros. ¿Por qué no lo puede ser para nosotros hoy? ¿Por qué no? Les tengo un regalo. No se vayan a ir. En nuestra organización eclesiástica, la conferencia general, compuesta por delegados de las diferentes conferencias estatales, es nuestra máxima autoridad. Esta conferencia elige anualmente, además de los oficiales habituales, el presidente o lo que le dicen chairperson, tesorero y secretario, normalmente, un comité de 3 personas que supervisa la labor en todo el campo. La hermana White siempre recomienda una junta administrativa, no doctrinal de la iglesia, administrativa, para las cosas administrativas, legales, dinero, finanzas, 3 personas. Junto a esto se encuentran nuestras diversas conferencias estatales, compuestas por los ministros y delegados de todas las iglesias, son los representantes en sus respectivos estados. Estas conferencias también cuentan con un comité de 3 personas para supervisar la obra en sus respectivos estados durante el año de la conferencia. Junto a estas se encuentran las iglesias individuales, asociadas entre sí bajo el siguiente pacto sencillo. ¿Cuál es el pacto entre las iglesias? Nosotros, los abajo firmantes, nos asociamos por la presente como iglesia, tomando el nombre adventista el séptimo día, comprometiéndonos a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los oficiales de la iglesia son ancianos locales, diáconos y secretarios. Cuentan con un comité de 3 personas para supervisar la obra en sus respectivos asuntos de negocios. Era el modelo. Era el modelo. La hermana White nos dice, oh, cuánto se regocijaría Satanás si lograra tener éxito en sus esfuerzos por infiltrarse entre este pueblo y desorganizar la obra en un momento en que una organización minuciosa es esencial. ¿Cuándo es el momento donde la organización minuciosa es esencial? Ahora. ¿Y cuándo es que Satanás quiere que el pueblo no esté organizado? Ahora. Y sigue diciendo, y constituirá el mayor poder para impedir levantamientos espurios. ¿Qué cosa? La organización. Porque es que hay tantas ideas y tantas doctrinas y tantas interpretaciones y esto y lo otro y que si aquel grupo crea aquello y este grupo no crea aquello. Porque no estamos organizados. Porque hay comisión humana. Si estuviéramos todos bajo la comisión divina y estuviéramos organizados, no hay movimientos espurios ni levantamientos espurios. Refutar pretensiones que no están respaldadas por la palabra de Dios. Tampoco habría que estar haciendo tantos debates ni nada. Deseamos mantener las filas firmes para que no se produzca ningún colapso en el sistema de organización y orden que ha sido edificado mediante una labor sabia y cuidadosa. Ojo, cuidado con criticar la organización que Dios levantó. Cuando hablamos de organización no me hablo de corporación, me hablo de sistema de orden que Él le dio a la iglesia adventista original, no la nueva organización. La nueva organización es la nominal de hoy, que ha cambiado todo el sistema. No se da carta blanca a los elementos desordenados que en este momento desean tomar el control de la obra. Un hombre controla todo. Un pequeño grupo controla todo. No, hermanos. Representación, igualdad, responsabilidad dada a través de varios hombros, no unos o 2 o 3. Algunos han plantado la idea, seguimos en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, capítulo 32. Algunos han plantado la idea de que a medida que nos acerquemos al fin de los tiempos, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. No dijo de la organización religiosa, para aquellos que dicen que la iglesia nominal es el barco. Ella dice, algunos han plantado la idea de que a medida que nos acerquemos al fin de los tiempos, estamos en el fin de los tiempos, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Tiene que haber una organización religiosa.
no tiene que ser una en específica. Pero el Señor me ha instruido que en esta obra no existe tal cosa como cada hombre actúe de manera independiente. Las estrellas del cielo están todas bajo la ley. Cada una influye en la otra para cumplir la voluntad de Dios, prestando su obediencia común a la ley que rige su movimiento y para que la obra del Señor avance de manera sana y sólida. Para que la obra del Señor avance de manera sana y sólida. Para que la obra del Señor avance de manera sana y sólida. Su pueblo debe unirse. ¿Estás dispuesto a unirte, mi querido hermano y mi querida hermana? Tómenle foto a esa cita para que ustedes la lean después. Voy a dejarlo ahí 5 segundos ahí para que puedan tirarle foto. Léanla. Estudien. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Yo estoy convencido. Yo no estoy aquí para que, hey, súmate a lo que estamos haciendo. No, no te tienes que sumar a lo que yo estoy haciendo. Tú estudia. Si tú crees que lo puedes hacer solo, adelante. Yo no lo puedo hacer solo. El clamor de medianoche no lo ha podido hacer solo. El clamor de medianoche ha dado todo lo que tiene a la iglesia de Betel. Incluso a los hermanos que apoyaban al clamor, ellos lo saben, nosotros los hemos llamado y le hemos dicho, hey, ya no mandes dinero al clamor, mándalo a la iglesia. Dale. Cualquier miembro de la iglesia de Betel tiene el derecho de venir al tesorero y decirle cuánto está en la cuenta de banco, en qué se ha gastado el dinero, a quién se le está pagando. Mira a ver a qué ministerio independiente tú puedes llamar. Oye, ¿cuánto te han dado? ¿En qué estás gastando el dinero? Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Yo quiero unirme al pueblo. Yo quiero unirme al cuerpo de Cristo. Yo quiero terminar la obra. Yo quiero avanzar la obra. Yo quiero servir. Yo quiero que me llamen y me digan, quiero que vengas para acá y que nos prediques. Quiero que vengas para acá y que nos eduques. Quiero que vengas para acá que queremos hablar contigo. Queremos que escuches. Vos vayas a escuchar. Eso es lo que yo quiero. Lo que quiero es ver cómo poder buscar maneras de unirnos y avanzar hacia adelante. Hermanos, es una carga que hemos de alzar sobre nuestros hombros. La cruz significa muerte. No la muerte del cuerpo en primer lugar, sino la muerte del yo. La muerte del orgullo, la muerte de la lujuria, la muerte de cada cadena que nos mantiene atados al reino de las sombras. Y así la primera pregunta se afila como una hoja contra nuestro espíritu. ¿Llevaremos la cruz o la arrojaremos a un lado ante la primera piedra? Cristo no prometió una vida fácil a aquellos que caminaban tras él. Les dijo con claridad, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Negarse a uno mismo. Este es el primer corte de la espada del discipulado. El mundo dice, complácete. La carne dice, aliméntame. El orgullo dice, exáltame. Pero Cristo te dice, niégate a ti mismo. Negarse a uno mismo es morir antes de morir físicamente. El soldado de Cristo aprende esto desde el principio. Deja ir las cosas del mundo y pone todo a los pies de Cristo. No puedes marchar hacia la victoria si tus pies están encadenados al peso de la antigua vida. No puedes pelear la buena batalla si tus manos todavía aferran las armas de la oscuridad. No puedes seguir a Cristo y tener como compañeros las cadenas del pecado. No puedes servir a dos señores porque odiarás a uno y amarás al otro. Entonces el camino comienza con la decisión. Un soldado no cae en la guerra, el soldado elige la guerra. La guerra a la que Cristo llama no se libra con hierro y acero, sino con una voluntad rendida, un corazón renovado, una fe forjada en fuego. Un soldado no gana una guerra solo, lo gana luchando al lado de sus hermanos en la fe. El soldado es disciplinado, siervo de sus hermanos y pone su vida antes de exponer a otros. Eso es un soldado. Los propios discípulos conocían este precio. Pedro dejó sus redes, Mateo dejó su mesa de plata, Pablo dejó su sitial de honor entre los fariseos. Cada paso tras Cristo era un paso de alejamiento del mundo. Y aunque sus pasos fueron vacilantes, aunque su valor flaqueó por momentos, descubrieron lo que el mundo jamás podría darles, la vida. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Pero todo aquel que pierde su vida por causa mía, dice Cristo, la hallará. Y esta es la paradoja de la cruz. Y quiero que me escuchen bien. Morir, cuando hablamos de la cruz, morir es vivir. Aprendan. Morir es vivir. Perder es ganar. Pobreza es riqueza. Humildad es honor. Persecución es respeto. El manso es el más fuerte. El paciente es el más grande.
El pequeño es el más importante. El dolor es ganancia. El sufrimiento es una inversión. La servidumbre es libertad. Inclinarse es levantarse. Rendirse es conquistar. Unirnos y organizarnos para el mundo cristiano puede ser lo más opuesto a la libertad de conciencia, pero en realidad la organización es libertad de conciencia en su máxima esfera. El llamado no es solo para los fuertes. Por tanto, la guerra no es para conquistar, sino para perseverar. El mandato no es vencer, sino mantenerse firme, pues la victoria pertenece al Cordero y tú has sido llamado únicamente a seguir, a resistir, a perseverar hasta que te despunte. Hasta que despunte el alba, hasta que aparezca Cristo en las nubes. Pablo declaró en 1 Corintios, y este es el llamado, y con esto estamos cerrando. Pablo declaró, y esto es lo que es un ministro. Esto es lo que es un ministro. Esto es lo que es un ministro. Por lo cual, siendo libre para con todos, siendo un hombre libre, me he hecho siervo de todos para ganar a más. La versión en inglés dice, me he hecho esclavo. Siendo un hombre libre, pudiendo yo vivir una vida en libertad, me hago esclavo para ganar a más. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y a ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Y dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como a quien hiera al aire. Antes hiero a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, lo pongo en esclavitud, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Tú quieres saber quién es un ministro? Mira a ver quién está dispuesto a dejar ir su libertad por servir al pueblo. ¿Quién está dispuesto a dejar ir de sus derechos como hombre y mujer por servir al evangelio? Una cosa es hambre, sueño, sed y dolor. Eso es pasar trabajo. Sacrificio es cuando tú entregas algo que tú tienes y lo das a cambio por otra cosa. En este caso, entregándolo sin recibir casi nada. Estemos dispuestos a pasar trabajos por el evangelio y estemos dispuestos a hacer sacrificios por el evangelio. Ese es el verdadero espíritu de la organización. Pueblo de Dios, has recibido el llamado. Únete a las filas del Señor. Busquemos la unidad como pueblo. Busquemos la unidad en Cristo. Busquemos la unidad en la sana doctrina que es en las Escrituras. Sigamos el ejemplo que Dios nos ha dado a través de nuestros pioneros y no rechacemos de la voz de Cristo mediante sus testimonios. Que Dios me los bendiga. Vamos a terminar con unas palabras de oración para cerrar con el estudio de esta noche.